Sí. Ella primero. ¿Quién va primero? No. Él es el anfitrión. Él habla primero. Después usted habla. Perfecto. Es una mañana insólita. ¿Cómo están? Buenos días. Podemos tener uno así. Pues una disculpa, debiéramos empezar con el fondo musical de Cantando Bajo la Lluvia o algo así, pero lo más importante es agradecerles que estén presentes con nosotros en un día tan lluvioso y sobre todo agradecerle al autor, a Juan Ignacio, que esté presente con nosotros. Permítanme hacer la presentación de las personas que están aquí. Una de ellas es, ya empezamos con el asunto de los papeles en una mano y el micro en otra. ¿Les importa que deje el micro a un lado? Okay. No se oye, ¿verdad? Ay, bueno, hoy estoy de lujo. Ojalá que sí. A la doctora lo conocimos por el trabajo que ha hecho en una notable exposición que está ahora en la Cajas Reales aquí en San Luis Potosí. Es curadora, doctora. Isaura González Gotinier es secretaria técnica del Centro de Investigación de Arquitectura y también participa, es de la facultad, investigadora de la facultad, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros también quien iniciará esta sesión, el arquitecto Jesús Villarrubio. Es arquitecto por la Escuela del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, es profesor investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad y acaba de presentar un libro realmente notable el día de ayer. Presentó el libro, un libro autorado por él mismo, con factura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se llama Francisco Marroquín, otra modernidad en la arquitectura potosina. Y bueno, está con nosotros el autor. Y Juan Ignacio del Cueto es autor del libro Arquitectos Españoles Exiliados en México y presenta, pues ha presentado una obra de lo más interesante porque es parte del trabajo que hizo como tesis de doctorado que ahora se convierte en un libro. Juan Ignacio del Cueto es investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura también de la UNAM y es doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. El día de ayer tuvimos la posibilidad de conversar con las tres personas que están aquí. El resultado fue, había que cerrar la boca por la capacidad, por la inteligencia y por los conocimientos que tienen. Yo espero que se queden también con esa impresión esta mañana. Buenos días y los dejo con el doctor Rubio. Bueno, pues bienvenidos todos a esta su casa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos la presencia en este día inédito e insólito porque yo creo que hay un día al año que pasa esta lluvia en San Luis. Ojalá pasara más veces, pero no estos días de esta feria que de alguna manera se acaba de inaugurar ayer y es del primer día o segundo día que está en funciones, ¿no? Agradezco la presencia de Isaura y de Juan Ignacio que vienen a presentarnos un libro estupendo que se fundamenta en un trabajo de tesis que Dino realizó en la Universidad Politécnica de Cataluña y que tuvo la suerte de poder entrevistar todavía algunos de los arquitectos que aparecen mencionados en esta publicación y que está expuesta, o sea, de esta tesis doctoral sale una gran exposición que tenemos ahorita montada en el Centro Cultural Caja Real mismo, de aquí de la misma universidad y que están todos invitados, los que no han ido a verla, a poderla admirar y regresar porque es muy didáctica, está constituida por planos, por maquetas, por las biografías de los arquitectos, por un mapa del mundo en donde viene cómo emigraron esos arquitectos a diferentes países y sobre todo la obra de arquitectura tan importante que dejaron
en México. Me voy a permitir leer algo que escribí relacionado con este libro y un poco dar la esencia de lo que nos comunica esta publicación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta feria haberme invitado a presentar este libro, que además de ser una obra de excelente calidad, documental y de investigación, la llevó a cabo un estimado amigo. Por eso es para mí un honor estar ahora aquí presente. Esta publicación, como ya comenté, nace de un proyecto de investigación para una tesis doctoral. De ahí la calidad de que se habla hace un momento. Además de ser un homenaje, diría yo un tributo al trabajo y a su persona de los arquitectos españoles exiliados en México, que mencionaremos en unos momentos. El director de esta tesis fue el doctor Josep María Montaner, quien hace el prólogo a este libro y expone muy bien las ideas y objetivos con que Juan Ignacio elaboró esta investigación, que recibió el premio extraordinario de la Universidad Politécnica de Cataluña. En palabras del mismo Montaner, la aportación de esos arquitectos afincados en México, cito: se trata de un episodio sumamente sugerente y fructífero que demuestra cómo la capacidad creativa, la aspiración al realismo, el deseo de mejorar el mundo y la búsqueda de estructuras ligeras se pudo desarrollar de manera generosa, exuberante y libre en el Nuevo Mundo. Ideas europeas y americanas fructificaron juntos. Y aquí es muy interesante esto, que esas ideas que vienen de Europa se combinan con las mexicanas para dar un producto único, que es esta arquitectura que nos va a presentar posteriormente Juan Ignacio. Juan Ignacio recupera la memoria de este grupo de arquitectos que se integraron al trabajo y a la vida de México y que un presidente mexicano como Lázaro Cárdenas les brindó, y que puede verse de una manera gráfica y didáctica, como ya comenté en la exposición de la Caja Real, en la que aparece un edificio significativo para la ciudad de San Luis Potosí, que es el Cine Avenida, cuyos interiores fueron diseñados por la Sociedad Ras Martín de México, propiedad de dos arquitectos del exilio español. Es importante mencionar también que algunos de los arquitectos exiliados pertenecieron en España al grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, y algunos de ellos habían participado en los congresos internacionales de arquitectura moderna orientados a la solución de problemas en la actualidad. O sea que todo esto que ellos discutían en Europa en aquellos momentos, lo traen totalmente fresco, y eso lo ponen en práctica en México, y de ahí esa contribución también social que tiene la arquitectura mexicana en estos momentos. En aquellos tiempos esos problemas de actualidad pues eran la vivienda social y el entorno urbano. Estos congresos fueron organizados por el arquitecto Le Corbusier. Algunos arquitectos en su etapa de estudio se adhirieron a este grupo y lógicamente al llegar a México fomentaron este tipo de arquitectura. Uno de ellos, quizá uno de los que más intervinieron en estos congresos, fue José Luis Sert. José Luis Sert emigró a Estados Unidos y la gran parte de su magnífica obra la desarrolla en este país. También fue discípulo de Le Corbusier y llegó a ser presidente de esos congresos que en sus siglas se llama CIAM. Las ideas de vanguardia que traen esos arquitectos a México van a ser las semillas que, junto a las de los mexicanos, harán que florezca una arquitectura moderna mexicana, que solo se pudo dar en las condiciones de crecimiento urbano, industrial y económico que tuvo México en estos momentos. El libro conserva la estructura original de la tesis. Se conforma por una nutrida introducción en la que el autor explica el contexto de la Guerra Civil Española, los arquitectos españoles en el exilio, los estudios que existían sobre ellos, la España que dejan y el México que encuentran en sus respectivos contextos. La obra la divide el autor en 3 partes. Se presentan 25 arquitectos españoles que llegan exilados a México, entre ellos madrileños, catalanes, valencianos, vascos, un aragonés, un asturiano, un gallego y un murciano. De acuerdo a su fecha de nacimiento, el autor los dividió en 3 grupos que llamó generaciones. De la primera generación, los más maduros y que habían ejercido cargos públicos y diplomáticos en el gobierno republicano son Francisco Azorín, Cayetano de la Jara, Bernardo Giner, Tomás Bilbao y Roberto Fernández. De la segunda generación, que llegaron a México a la edad aproximada de los 40 años
y que habían participado al frente durante la Guerra Civil: Emily Blanc, José Luis Benlliure, Jesús Martí, Juan de Madariaga y Mariano Rodríguez. De la tercera, los más jóvenes, que se habían titulado durante el periodo republicano y que la guerra suspendió sus primeros trabajos a una edad aproximada de los 30 años, son José Luis Caridad Mateo, Jaime Ramonel, Arturo Sáenz de la Calzada, Jordi Tell, Juan Bautista La Rosa, Francisco de Trell, Enrique Segarra, Ovidio Botella, Óscar Col, Tomás Auñón, Esteban Marco Cortina, Fernando Gay, Félix Candela, Eduardo Robles Piquer y Juan Ribaud. Dada la escasa información bibliográfica, el autor recurrió a la realización de entrevistas a los arquitectos que todavía vivían y a sus familiares, a su documentación personal, como cartas, tarjetas, fotografías, documentos de viaje, pasaportes, actas de naturalización y su trabajo que habían realizado previamente en España, así como los documentos que encontró en el Archivo General de la Nación, como son partes de sus cartas de naturalización y algunos detalles de su entrada en México. Claro que aún se conservan todos estos documentos, incluso algunos están publicados en una reproducción facsimilar aquí en la exposición de la Caja Real que ustedes pueden observar. Gracias. Bueno, ya entrando a lo que es la estructura del libro, la primera parte la titula La labor en la España republicana. Se estructura con las 3 generaciones. A la primera le da el nombre de trayectoria previa y cargos de responsabilidad durante la Segunda República, que reúne a los arquitectos nacidos entre 1885 y 1890. La mayoría de estos arquitectos habían sido titulados por la Escuela de Arquitectura de Madrid. En ella se mencionan algunos de los proyectos que realizaron en España, de vivienda oficial, de conjuntos escolares, como algunos para el Ayuntamiento de Madrid o Bilbao, mercados, pabellones, casas de habitación, proyectos de poblados agrícolas, museos y algunos más, así como las biografías de los 25 arquitectos con datos desde su lugar de nacimiento, estudios, cargos y principales obras. La segunda generación la titula Hacia una arquitectura racionalista, que son los nacidos entre 1897 y 1903, la mayoría también titulados en la Escuela de Arquitectura de Madrid. La tercera generación la titula Formación y Política Estudiantil, los arquitectos nacidos entre 1906 y 1911. Son los que se titularon durante el periodo republicano. Es muy importante su participación en la Federación Universitaria Escolar. Era una organización estudiantil que se había constituido en 1927, con tendencia de izquierda republicana. Se habla de los provenientes de la Escuela de Barcelona y de la Escuela de Madrid, como Félix Candela y Arturo Sáenz de la Calzada, quien fue miembro fundador de la Federación Universitaria Escolar. Se mencionan algunos de sus proyectos arquitectónicos tempranos, porque estos arquitectos estaban casi recién titulados en este momento histórico. La segunda parte, titulada Guerra y Éxodo, tiene como aportados la participación en la Guerra Civil, que narra que los arquitectos de las 2 primeras generaciones desempeñaron funciones de alta responsabilidad al servicio del gobierno republicano. Los más jóvenes participaron en los frentes de combate y algunos salieron de España con cargos diplomáticos como Francisco Azorín, Tomás Bilbao y Roberto Fernández. Este último fue presidente de la Junta de Protección del Tesoro Artístico, convirtiéndose en el encargado de dirigir los trabajos de salvaguarda del patrimonio cultural español durante la guerra, como la salvaguarda de los tesoros artísticos del Museo del Prado. Giner de los Ríos echó a andar el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, encaminado a solucionar los problemas inmediatos que acarreaba la guerra. Giner de los Ríos fue ratificado como director general de Telecomunicaciones. Jesús Martí fue nombrado director de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas del Ministerio de Instrucción Pública, en el que siguió colaborando José Luis Benlliure. Casi todos los arquitectos que lucharon con el ejército republicano en los diferentes frentes de batalla, forman parte del cuerpo de ingenieros, sobre todo en la batalla del Ebro, en la que Ovidio Botella tuvo una destacada actuación, tendiéndose a sus órdenes a José Luis Benlliure, Mariano Rodríguez, Óscar Col, Félix Candela, Eduardo Dobles y Enrique Segarra. En el siguiente apartado titulado El Éxodo, que inicia en 1939, narra la emigración de cerca de más de medio millón de españoles partidarios de la República hacia Francia a través de la frontera catalana.
Los organismos de ayuda republicanos en este momento provienen de algunas entidades internacionales de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y México, quienes desarrollaron tareas de auxilio a estos exiliados. La mayoría de ellos fueron a parar a campos de concentración que Francia había preparado para alojarlos, situados en las costas para los hombres y refugios en los pueblos del interior para las mujeres y los niños y los ancianos. Sáenz de la Calzada, Auñón y Robles Piquer pudieron salir del campo gracias a la ayuda del Comité Británico de Ayuda a los Refugiados. Candela fue el último en salir cuando fue seleccionado para salir en el mismo barco que sus compañeros, el Sinaya, primera expedición rumbo a México. Eduardo Robles Piquer realizó una acuarela del campo de concentración en el año de 1939, en la que se puede observar lo deplorable y la vida que llevaban, y se puede observar en esta exposición que tenemos actualmente en la Caja Real. Hay otra parte que el autor titula México, un destino casual, el viaje del Sinaya, donde narra las peripecias que pasaron todos estos exiliados y sus familias en este tránsito hacia México. Por último, la tercera parte la titula Integración a México, en la que explican los factores de integración a su llegada. Comenta que durante la estancia en Francia, el futuro de los exiliados era incierto. Se abrían posibilidades de ir a distintos países como Inglaterra, la Unión Soviética, México y Argentina, o bien decidir quedarse en Francia. La opción mexicana facilitaba el mismo idioma, afinidad política, así que muchos tomaron la decisión de venir a México. Además de que esa lejana nación les era familiar. Se hizo una primera selección de los posibles candidatos a viajar, pero las autoridades mexicanas eran las que decidían. Al general Cárdenas le interesaba que vinieran a México gente liberal, progresista. Cada uno siguió diversos caminos. Ya seleccionados los trasladaron a otros campos hasta la partida del barco que se les había asignado. Llegaron a México a bordo de diferentes barcos. La mayoría llegaron a Nueva York y de ahí algunos vinieron en tren o autobús hasta la Ciudad de México. La mayor parte de los arquitectos llegaron en el barco francés Sinaya, que acabo de mencionar, en el que viajaron 1,599 pasajeros. Ahí venían 7 arquitectos, entre ellos también pintores, filósofos, poetas y científicos. La travesía duró un mes. Llegaron a México el 12 de junio de 1939 y al día siguiente desembarcaron en Veracruz. Y así siguieron llegando más exiliados entre 1939 y 1942. Se suman entre 15,000 y 20,000 refugiados los que llegaron a este país. Uno de los ofrecimientos que dio Cárdenas a los exiliados fue el derecho a la ciudadanía. Casi una tercera parte de los exiliados eran intelectuales o profesionistas, así que a los dos les convenía, aunque hubo oposición de algunas organizaciones políticas mexicanas para recibirlos. Los comités de ayuda a los españoles no cesaron hasta que se fueron incorporando al medio mexicano. Los exiliados eran pobres en capital, pero ricos en capacidades, nos dice el autor. Establecieron escuelas y poco a poco se fueron incorporando a la sociedad mexicana. Y así el autor nos va llevando de la mano, contándonos cómo se van adaptando los exiliados a la vida cotidiana de México. En los cafés del centro de la Ciudad de México, generalmente se reunían los arquitectos en el famoso Café Sorrento, siempre con la mira de regresar a España. Se fundaron 2 nuevas asociaciones republicanas en esta Ciudad de México, los Amigos de las Españas y el Ateneo Español de México, que intentaron conservar la unidad de las comunidades republicanas. Varios arquitectos jugaron un papel destacado en estas asociaciones. Otro de los apartados lo titula El impacto del exilio español en México, en los que divide el estudio Juan Ignacio del Cueto, que nos habla de la capacidad intelectual de los exiliados y de su aporte a México, al igual que el de otros españoles que vinieron de otros países como son Matías Geritz, Leonora Carrington o Tina Modotti, que también dejaron un importante acervo cultural en este país. Por último, la consolidación profesional, que es el apartado de alguna manera que nos interesa en el sentido relacionado a su aportación arquitectónica, arquitectónica en este país. En este caso, el autor deja muy claro que los refugiados empezaron a trabajar en México con la idea de que su estancia era provisional. Con el tiempo buscaron establecerse de forma permanente. Nos dice que poco a poco los arquitectos y constructores se fueron ligando con compañías de viejos residentes españoles que valoraron su trabajo, como el arquitecto Miguel Beltrán, afincado en México desde los años 20.
quien ayudó a Benlliure, a Botella, a Gay, a Candela y a Sáenz de la Calzada. Nos cuenta también que todos los profesionistas exiliados tuvieron la oportunidad de homologar sus títulos profesionales automáticamente, aunque después con el gobierno de Ávila Camacho lo desconoció y el trámite fue más problemático para ellos. Los arquitectos paulatinamente se fueron incorporando a despachos de arquitectos establecidos como Benlliure, en el despacho de Enrique Yáñez y después en el de Enrique de la Mora. La convocatoria para el concurso de la Casa de España en México reunió otra vez a varios arquitectos, entre ellos a Jesús Martí, a Roberto Fernández, a Ovidio Botello, a Sáenz de la Calzada y a Fernando Balbuena. Robles Piquer utilizó sus habilidades como caricaturista para trabajar en el periódico Novedades, haciendo caricaturas que se publicaban en la sección de deporte. También lo hizo en el periódico Universal y en la revista Estampa. Al poco tiempo fundó la empresa Ras Martín S.A. con Vicente Martín Hernández. De ahí de esta empresa salió el proyecto de interiorismo del cine Avenida de nuestra ciudad. Y así va narrando cada una de las llegadas de estos arquitectos y su incorporación al trabajo en México, como Juan de Madariaga, quien quería continuar su viaje a Buenos Aires y se queda en México, y de la de un miembro de la comunidad vasca, que lo presenta con el arquitecto mexicano José Villagrán García, con quien trabaja varios años, o el de Félix Candela, quien recibe una oferta para ir a la Sierra de Chihuahua como jefe de la construcción de la colonia Santa Clara, poblado agrícola que fundaron los organismos de ayuda a los refugiados. Para este poblado diseñó la casa tipo. Posteriormente, Candela regresó a México y trabajó como dibujante en un despacho con quien hizo varios edificios. Eduardo Robles Piquer recibió en su casa a varios de los últimos arquitectos que llegaron a México, como Segarra y Guiner de los Ríos. Segarra consiguió trabajo con el urbanista mexicano Carlos Contreras. Esteban Marcos inició su trabajo asociado al catalán francés Domenech, montando una empresa de decoración llamada Salou. Sáenz de la Calzada transformó la pérgola de la Alameda, contigua al Palacio de Bellas Artes en librería, dotándola de 2 niveles con el nombre de Librería de Cristal. En este entonces recibió la invitación de Botella para formar parte del equipo que participó en el concurso para la Casa de España. Y así nos va narrando la suerte de cada uno de estos arquitectos y sus trabajos en México. Se fundaron las empresas Vías y Obras por el empresario español Manuel Suárez, y ahí entraron a trabajar Jesús Martí y posteriormente Carlos Gaos. Enrique Segarra, Arturo Sáenz de la Calzada, Félix Candela y Juan Ribal también trabajaron en esta misma empresa. Como ya comenté, Ras Martín la conformaron Eduardo Robles Piquer y Vicente Martín Hernández. También se fundó la de Técnicos Asociados, dirigida por Ovidio Batella, y así continuaron trabajando en la Ciudad de México hasta que el mismo Félix Candela funda una nueva empresa titulada la empresa Cubierta Sala, en la que posteriormente se integraron algunos otros arquitectos y algunos aparejadores como su propio hermano. Es importante mencionar esta empresa porque esta empresa trabajó con Enrique de la Mora para los proyectos de 3 iglesias aquí en la ciudad de San Luis Potosí, como los templos de la Santa Cruz y el de Tequisquiapan, así como la Capilla de la Apostólica ubicada al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Estos proyectos los realizaron con Enrique de la Mora y los construyó la empresa Sexa, propiedad de los ingenieros Cendejas y César de esta ciudad. De esta investigación surge la exposición Cascarones de Candela, presentada en México y en varios países, en donde uno de los proyectos estrella fue el Palacio de los Deportes, construido para las Olimpiadas de México en el año de 1968. Y así, el autor sigue narrando la obra de arquitectos que trabajaron de manera independiente en sus despachos, como José Caridad, Jaime Ramonel, Esteban Marco, Bernardo Guinés de los Ríos, Óscar Col, quien se asoció también con Tomás Auñón. Por último, se presenta el epílogo titulado Las secuelas del exilio, en el que el autor destaca y cita un comentario de Adolfo Sánchez Vázquez que dice así: el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abierta y que nunca se abre. Una primera etapa del exilio terminó con la Segunda Guerra Civil,
3 arquitectos regresaron a España y así va explicando la fructífera vida de cada uno de ellos, como Félix Candela, quien se traslada posteriormente a Estados Unidos como profesor de una reconocida universidad. Ofrece unas conclusiones que él, me imagino, nos quedará contar posteriormente. Se complementa por las fuentes y los anexos en los que aparece el gran trabajo y la extensa documentación que consultó. Para elaborar, lógicamente, este trabajo, recurrió a documentos ubicados en el Archivo General de la Nación, como las fichas de migración, que también se presentan al final de este libro. El exilio es una historia de vida inédita. Fue una gran aventura, arriesgada y tenaz, en el que ganaron las dos partes. Los refugiados consiguieron trabajo y se integraron a la vida de México a su manera, y México ganó un tesoro intelectual. Hoy sus familias están entretejidas en muchas familias mexicanas y ese esfuerzo aún continúa. Nuevamente, agradezco a los que me invitaron a la presentación porque aprendí muchas cosas. Entre ellas, corroboré la importancia de la amistad, de la lealtad, de la cooperación y ayuda que se tendieron esos arquitectos exiliados en México. Y agradezco también a ustedes por su atención. Buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores de la feria, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el haberme invitado a presentar este libro. Y bueno, también voy a dar lectura a un texto que preparé para este día. El libro Arquitectos Españoles Exiliados en México, de Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, a quien la mayoría conocemos como Dino, reúne a lo largo de sus más de 350 páginas las historias de vida de 25 arquitectos que llegaron a México tras la Guerra Civil Española. Hombres comprometidos con sus convicciones republicanas que sufrieron en carne propia el tránsito de su patria, de la luminosidad de las ideas liberales a la desolación de la guerra y a la opresión de la dictadura. En las primeras páginas, el lector se adentra en la atmósfera de la España de los años 20, en el que las ideas políticas del pueblo expresaban su voluntad de constituir un sistema republicano, a la par que las ideas del modernismo arquitectónico, de Le Corbusier y del Siam, empezaban a encontrar tierra fértil en el quehacer de jóvenes arquitectos para dejar atrás la tradición de los trazos decimonónicos. Con el triunfo de la República, en 1931, los proyectos sociales de vivienda, salud y educativos pasan a formar parte de la agenda nacional, junto con el desarrollo de planes urbanísticos. Y nos dice el autor, el movimiento moderno llevaba el camino de ser adoptado como base de la arquitectura oficial de la Segunda República. Y pone como ejemplo el magnífico edificio proyectado por Josep Louis Sert y Luis Lacasa para el pabellón de la Segunda República en la Exposición Internacional de París de 1937, al que describe como un canto de cisne del racionalismo español y que se ha llegado a considerar como la primera obra del exilio republicano después de que estalla la Guerra Civil. Una vez descrita la atmósfera española, en las siguientes páginas el autor brinca el Océano Atlántico para describir al México posrevolucionario, que estaba imbuido en reconstruir su sistema económico, crear nuevas instituciones y generar en la población un sentido de identidad nacional. Dino narra de forma sucinta y precisa la transformación social y económica que vivía México, un país que comenzaba a transitar de lo rural a lo urbano, primero a pasos modestos y después agigantados, en donde la necesidad de construir prácticamente todo era inminente. Casualidad, o más bien causalidad, fue que al momento de estallar la Guerra Civil Española, Lázaro Cárdenas fuera el presidente de México. Nos describe Dino en el libro que el general tuvo la visión de acoger en nuestro suelo a miles de refugiados republicanos, entre ellos los 25 arquitectos, al que, como ya describió Jesús Villar, clasifica en 3 generaciones según su edad. 25 hombres cuya esperanza de volver a su patria se fue oscureciendo conforme la dictadura de Franco se afianzaba y prolongaba. Regreso un poco a la introducción porque Dino abre con la siguiente cita. Dice: a menudo la historia se escribe tan solo con los nombres de los más poderosos o de los que más hábilmente han cuidado de su propia promoción personal. Por el contrario, el trabajo de muchos hombres honestos y desinteresados queda definitivamente oculto tras las brillantes apariencias y las versiones cómodamente reductivas. El libro Arquitectos Españoles Exiliados en México rescata para la historia, no solo de la arquitectura, sino de España y de México,
el trabajo y sentir de esos 25 arquitectos que trataron, junto con miles de españoles republicanos, de escribir otra historia para su patria y que tuvieron que escribir, sin habérselo así propuesto, la suya propia en México. Es un libro que habla de la solidaridad entre los refugiados, pero también de la solidaridad que sus compatriotas que ya vivían en México les brindaron, aunque no compartieran sus ideas políticas, como fue el caso del arquitecto Miguel Bertrán de Quintana, y de la solidaridad que el gremio de arquitectos mexicanos les ofreció dándoles trabajo. Es muy emotivo leer los fragmentos de las entrevistas realizadas por Dino, como esta con Ovidio Botella, en la que se refiere de un empresario mexicano de la siguiente manera. Dice Ovidio Botella: es el cliente más encantador que he tenido en toda mi vida. Al hombre aquel lo hubiera besado, porque acabó con aquello, la situación de incertidumbre, dándome trabajo. Y además me puso en contacto con un catalán que tenía una empresa, Libros y Revistas S.A., en un edificio enorme de la época del Porfiriato. O también este fragmento de una carta escrita por Félix Candela a su colega Francisco Íñiguez, exilado en Venezuela. Afortunadamente ya he salido de la condición de paria, en la que me he pasado una buena temporada en México, aunque nunca me faltó qué comer ni un sitio para dormir. Estoy trabajando en mi oficio para la construcción de los poblados de la primera colonia de campesinos que organiza el comité que dirige nuestra emigración en este país. Con mi sueldo es suficiente para vivir con decoro. Estoy ya otra vez hecho un señorito y visto hasta como las personas. Este es un país imponente, con un clima muy parecido al de Madrid y con unas chavalitas o chamacas, como aquí las llaman, que no tienen nada que envidiar a las que se veían por los madriles y que además son bastante simpáticas. Estos fragmentos de las entrevistas realizadas por Dino a los arquitectos Juan de Madariaga, Arturo Sáenz de la Calzada, Félix Candela, José Caridad Mateo y Fernando Gay, junto con las realizadas a sus familiares y los fragmentos de las cartas que cita el autor, confieren al libro una gran riqueza que abre una ventana a la vida cotidiana y al sentir de todos ellos, a la par que se conoce su legado a la arquitectura mexicana, con obras de mayor o menor envergadura y su participación en la vida política del exilio republicano y en la vida cultural de México. En la lectura se van entrecruzando los nombres de arquitectos refugiados como José Luis M. Benyure y Juan de Madariaga con los maestros de la modernidad en México, como Enrique Yáñez, José Villagrán y Enrique de la Mora. Surgen las historias de edificios emblemáticos, como los hoteles Mocambo en Veracruz y el Casino de la Selva en Cuernavaca, construidos por la empresa Vías y Obras, fundada por el empresario asturiano Manuel Suárez, miembro de la antigua colonia española, y el arquitecto Jesús Martí. El lector puede apreciar que México vivía un auge industrializador al conocer varias de las fábricas construidas por Ovidio Botella o la expansión territorial de la ciudad, al saber que los arquitectos José Caridad y Jaime Ramonel construían edificios en colonias nuevas, como la del Valle. Se puede conocer cómo es que Félix Candela puso en práctica sus conceptos sobre estructuras laminares y cómo él mismo descubrió que su desordenada y casual formación, así lo dice el propio Félix Candela, parecía haber sido misteriosamente dirigida en un determinado sentido que me permitiera encontrarme preparado para la labor que tenía que ejecutar. Así como Candela aseguraba que su formación parecía haber sido misteriosamente dirigida, la formación profesional y la historia de vida del autor de este libro, Dino del Cueto, fue igualmente misteriosamente dirigida hace más de 20 años, cuando se encontraba cursando en Barcelona la Cátedra Gaudí. Hace unos días, en una conferencia en la Facultad de Arquitectura, Dino contaba que se inscribió por casualidad, me pregunto yo, al doctorado en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Y cuando le dijeron que tenía que poner un tema, escribió Arquitectos exiliados españoles en México, porque algo de información tenía él mismo al ser descendiente de una familia republicana. En 1996, la tesis, dirigida, será también por casualidad, por Josep María Montaner, hoy una de las voces más reconocidas en materia de arquitectura y prologuista de este libro, recibió el premio extraordinario de doctorado. Hoy el lector la tiene en sus manos convertida en libro, un libro que más allá de poner en valor a la arquitectura realizada por estos 25 arquitectos en México, pone en valor sus historias de vida, historias que se entrelazan, al igual que la mía con el autor, a quien hace 2 años me encontré, no sé si por casualidad nuevamente, en los pasillos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde me invitó a colaborar en la exposición Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, que hoy pueden visitar en la Caja Real y que es parte del resultado de este enorme trabajo de investigación que podrán conocer más a fondo con la lectura de este libro. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la última parte de este evento,
que son las palabras del autor, que nos dará los motivos por los cuales desarrolla este trabajo. Yo creo que las palabras de Isaurán también nos han dejado bastante buen sabor de lo que contiene esta publicación, ¿no? Entonces, damos paso a esta tercera parte y vienen las palabras de Dino. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a participar en esta Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecer al maestro en arquitectura Manuel Fermín Rubio Villar, rector de la universidad, pues esta deferencia en permitir que este libro se presente. Al doctor Jesús Victoriano Villar Rubio, queridísimo amigo, colega en Docomomo, México, que fue el que impulsó primero que viniera la exposición y luego que se presentara el libro. A Cintia Valle Mid, directora de Difusión Cultural de la Universidad, mil gracias. A Patricia Flores, que es la coordinadora de escritores de la feria, y desde luego a Yanina Herrera, que con todo su encanto es la directora de Imagen y Promoción Institucional de la universidad. Yo les voy a leer unos fragmentos que vienen en el propio libro. Empiezo con un prefacio que escribí para presentar el libro en sí. Luego sigo con algo que escribí hace casi 20 años, que es el prólogo a la tesis doctoral que presenté en 1996. Y después les leeré una pequeña parte del postfacio que escribí, o sea, una cosa que decidí escribir ya después, cuando el libro estaba por salir, comentando lo que significó para mí pues haber convertido ese trabajo que ya llevaba prácticamente 20 años esperando publicarse. En fin, en el prefacio pongo un apunte autobiográfico que dice: en 1996, cuando se cumplían 65 años de la proclamación de la Segunda República Española y 60 del inicio de la Guerra Civil, presenté en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña mi tesis doctoral, Arquitectos españoles exiliados en México, su labor en la España republicana, 1931-1939, y su integración en México, que fue dirigida por Josep María Montaner y aprobada cum laude por un jurado presidido por Oriol Bohigas. El trabajo obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en Arquitectura, curso 1995-96, otorgado por la UPC. Regresé a México en 1997 y me reincorporé como profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, mi alma mater. Poco después gané la plaza de investigador de tiempo completo. Y aunque la tesis nunca se publicó, fue la base para desarrollar investigaciones posteriores que he ido dando a conocer a lo largo de estos años. En particular, aquí me refiero al caso de Félix Candela. En 2004, el arquitecto Ángel Azorín Poch, hijo de Francisco Azorín Izquierdo, el más veterano de los arquitectos exiliados en México, logró que la Federación de Colegios de Arquitectos de España realizara un acto en desagravio a los más de 80 arquitectos que fueron sancionados con las penas dispuestas en las actas de depuración sociopolítica en la España de posguerra. Ángel había conocido este vergonzoso suceso en uno de los ejemplares fotocopiados de mi tesis doctoral que repartí entre mis entrevistados, y no cejó hasta que su padre y el resto de sus colegas castigados recibieron ese simbólico homenaje póstumo. Para entonces ya todos habían muerto. Fue así como empecé a calibrar la trascendencia del trabajo que había desarrollado años atrás. En 2006 me contactó el arquitecto venezolano Henry Vicente, quien estaba en la Universidad Politécnica de Madrid haciendo su tesis doctoral sobre los arquitectos españoles exiliados en Venezuela, inspirado, para mi sorpresa, en aquel documento que yo había presentado 10 años antes y que él conocía gracias a una edición en microficha de la UPC. Henry me invitó a colaborar como asesor en la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, encargo que había recibido al calor de la Ley de la Memoria Histórica promulgada ese mismo año en España. La muestra se presentó en Madrid en el verano de 2007. Hoy, cuando se cumple el 75 aniversario del final de la Guerra Civil Española y del inicio de la diáspora republicana de 1939, mi tesis doctoral se convierte en el libro que tiene el lector en sus manos, publicado en el marco de la exposición Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, que preparamos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM con el apoyo de la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes, del INBA, y de la Embajada de España en México,
y que fue presentada de mayo a agosto de 2014 en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, después en el Centro Cultural Clavijero de Morelia y actualmente se presenta en Caja Real, Centro Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí a unos cuantos metros de este hermoso recinto. A sugerencia de varios colegas que conocían el documento académico y de los propios editores de este libro, acepté la propuesta de publicar aquel trabajo de investigación, admitiendo la opinión de que tiene plena vigencia como aportación a la historia de la arquitectura del siglo XX en ambos países, que ha alcanzado una dimensión de documento fundacional en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica en España y que podrá servir como base de inspiración para trabajos posteriores que aborden temas similares. Ahora voy a leer una parte del prólogo a la tesis doctoral que escribí en Barcelona en 1996. Y dice así: la principal motivación para la elaboración de este trabajo nació cuando entré en contacto con algunos de los protagonistas de esta historia. A finales de 1989, durante un simposio celebrado en Madrid sobre el exilio español en el continente americano, conocí al arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada, autor de un texto titulado La arquitectura en el exilio, a quien tuve oportunidad de entrevistar largamente en la Ciudad de México un año después. En aquella ocasión conocí también a Ángela Giral, directora de la Avery Architectural and Fine Arts Library de la Universidad de Columbia en Nueva York, la biblioteca de arquitectura más importante del mundo, quien me invitó a consultar el archivo de Félix Candela depositado en esa biblioteca desde hacía poco tiempo. La consulta de este material fue una parte fundamental en el desarrollo de la investigación, gracias a la valiosa documentación, correspondencia, planos, fotografías, artículos, que durante toda su vida fue guardando el arquitecto Candela, a quien conocí en Barcelona y entrevisté en su céntrico piso de Madrid en el verano de 1992. Unos meses antes, en noviembre de 1990, asistí en Bilbao a un ciclo de conferencias organizado por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, como complemento de la exposición y publicación del catálogo Archivo de Arquitectura en el País Vasco años 30. En la muestra pude admirar, entre otras cosas, trabajos originales de los arquitectos Tomás Bilbao y Juan de Madariaga. Uno de los organizadores del evento me puso en contacto con este último, con Juan de Madariaga, al que entrevisté a sus casi 90 años de edad en su casa cercana a la ría bilbaína. A principios de 1995, en la Ciudad de México, mantuve entrevistas con Ovidio Botella, José Caridad y Fernando Gay. A finales de ese año me enteré con sorpresa que Emili Blanc, que había nacido en 1897, o sea que tenía 98 años cuando lo hablé con él, vivía en un pueblo cercano a Gerona. Mantuve una breve charla telefónica con él, pero la entrevista que acordamos hacer cuando se recuperara de una operación de cataratas a la que se iba a someter no se pudo realizar. Murió recién iniciado en 1996. El haber conocido a estos personajes es la mejor recompensa que he recibido con este trabajo. Para todos ellos queda aquí mi gratitud y admiración. En el posfacio escribí lo siguiente. El posfacio es, digamos, el escrito después ya de prácticamente de la publicación. Y esto lo escribí apenas en el otoño pasado. Y dice así: la conversión en libro de mi tesis doctoral ha sido un trabajo mucho más arduo y complejo, a la vez que apasionante, de lo que pude haber supuesto al emprender esta tarea. La revisión y puesta al día de aquel documento académico ha removido muchos recuerdos entrañables y ha despertado inquietudes que abren nuevas líneas de investigación. La obra mexicana de varios de los protagonistas de este libro, como José Caridad, Ovidio Botella, Arturo Sáenz de la Calzada, Enrique Segarra, Óscar Col o Jaime Ramonel, merece estudios monográficos más profundos. Lo mismo sucede con Juan de la Encina y Vicente Martín Hernández, que sin ser arquitectos realizaron importantes investigaciones sobre arquitectura mexicana y formaron desde la UNAM a nuevas generaciones de profesionistas. Además, investigaciones recientes han arrojado datos sobre otros refugiados que, sin ser necesariamente arquitectos titulados, construyeron en México: Mariano Benito Palacios, Jaime Ross Poc o Domingo José Samperio, entre otros. Afortunadamente, algunos colegas jóvenes han tomado la estafeta y están desarrollando trabajos sobre el tema. Es el caso de Eduardo Alarcón y su estudio sobre el desaparecido Hotel Casino de la Selva,
José Manuel Rosales y su interesante enfoque sobre la comunidad arquitectónica del exilio español, o las investigaciones sobre los arquitectos Benlliure, padre e hijo de Ricardo Cruz. Y da gusto saber que en España se ha despertado el interés por sus arquitectos desterrados, más allá de los más conocidos, Cervo, Neto, Candela, y que se realizan encuentros académicos y publicaciones sobre el tema, aunque prevalezca el equívoco de considerar como arquitectura española la obra que hicieron aquellos profesionistas en sus respectivos países de destino. Lo realizado aquí por quienes tuvieron la posibilidad de ejercer su oficio es, sin duda, arquitectura mexicana, nunca española, pese a haber sido realizada por arquitectos nacidos y formados en la madre patria. La exposición Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, presentada en mayo de 2014 y hoy en San Luis Potosí, nos dio oportunidad de ampliar el panorama de este trabajo a aparejadores, constructores, ingenieros y artistas que intervinieron en mayor o menor medida en el campo de la arquitectura, pero sobre todo nos permitió presentar a la generación hispano-mexicana, aquellos niños que llegaron acompañando el éxodo de sus padres, que se formaron en universidades mexicanas y desarrollaron su labor profesional y académica en su nueva patria. Este grupo de, entre comillas, arquitectos mexicanos nacidos en España, conforma una de las mayores aportaciones de aquella diáspora a nuestro país y abre un vasto campo de investigación que está a la espera de ser desarrollado más ampliamente. Muchas gracias. Bueno, en este caso abrimos al público si tienen alguna pregunta, digo, porque ya estuvieron aquí un buen rato y a lo mejor tienen alguna pregunta relacionada con el tema o definitivamente ¿hay alguna pregunta? Si quieren, yo propondría que nos podamos ir a Caja Real y ver la exposición y ahí hacer las preguntas que quieran, porque vale la pena la visita a la exposición. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Isaura, doctor Villar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haber acudido a La verdad es que cuando tú cuentas la historia y dices de este arquitecto que tenía 98 años y que nunca se pudo llevar a cabo el encuentro, entonces fue cuando empecé a pensar, dije, debe haber sido un trabajo muy difícil, porque ir viendo y encontrar a estos hombres o mujeres cuando ya en la última etapa de su vida da la sensación de que algo hemos perdido. Debe haber sido difícil. Bueno, con esto muchísimas gracias.